En 1970, a través de la mediunidad de Chico Javier, una madre devastada recibió una carta que cambiaría para siempre su visión de la muerte. No eran simples letras, era la voz de su hijo Marcellus, un joven que había muerto trágicamente ahogado. Lo que relató desde el más allá estremeció a su familia, la agonía, el desprendimiento del cuerpo y la certeza de que la vida continúa. El día en que todo ocurrió parecía, a simple vista, uno de esos momentos que guardamos en nuestra memoria por ser uno de esos días llenos de alegría y gozo. El sol brillaba sobre el río y la brisa húmeda anunciaba que era un buen día para compartir con amigos. Marcellus, un joven lleno de vida, de apenas 17 años, se encontraba entre risas, bromas y juegos. Nadie podría haber imaginado que aquella tarde, que parecía tan común, se convirtiera en lo más doloroso para una familia y el inicio de un relato que trascendería las fronteras de la vida y la muerte. Marcellus siempre había sido un muchacho inquieto y alegre. Sus padres lo recordaban como alguien con planes para el futuro. Soñaba con estudiar, viajar, conocer el mundo y, sobre todo, hacerlos sentir orgullosos. Ese día en particular, la vida parecía sonreírle. Vestido de manera sencilla, con una camiseta ligera y los pies descalzos, se lanzó al agua junto a sus amigos para jugar. El río, con su corriente tranquila, ocultaba secretos que nadie sospechaba. Al principio, todo fue risas y diversión. Las carcajadas resonaban por todo el lugar, el chapoteo del agua rompía el silencio del campo, y el corazón de Marcellus se llenaba de esa libertad en la frescura del agua. Sin embargo, en cuestión de segundos, la alegría se transformó en pesadilla. Una corriente repentina arrastró a Marcellus hacia un punto más profundo. Nadó con toda su fuerza, intentando regresar a la superficie, pero el agua parecía ganar terreno. El aire comenzó a faltarle. Sus pulmones poco a poco se llenaban de agua. Su mente, en ese instante de pánico, gritaba desesperado por ayuda. Estiró los brazos, buscó con desesperación un apoyo, pero solo encontró vacío y oscuridad. Sus amigos notaron su lucha, lo vieron hundirse y levantarse en un intento desesperado por salvarse. Algunos corrieron por ayuda, otros se lanzaron a buscarlo, pero el río, indiferente al dolor humano, lo atrapó con fuerza. Marcellus tragó agua una y otra vez, sintiendo cómo su cuerpo se debilitaba. La claridad del cielo sobre su cabeza se volvió un espejismo borroso y el ruido del mundo exterior se transformó en un zumbido lejano. En esos últimos segundos de vida física, sus pensamientos fueron un torbellino. Vio fugazmente el rostro de su madre, escuchó el eco de su risa en casa, recordó las comidas familiares y los abrazos que tantas veces lo hicieron sentirse seguro. Todo pasaba con una rapidez exagerada, como si la vida entera se transformara en un segundo. El dolor se hizo extremo, la lucha se volvió completamente inútil. Sus músculos, cansados, dejaron de luchar. Una sensación de confusión lo envolvió y en medio del caos comprendió que ya no podía luchar más. Fue entonces cuando su cuerpo se rindió a la fuerza de ese río, hundiéndose lentamente hacia un abismo infinito. Lo que para los presentes fue un grito de horror y desesperación, para Marcellus fue el comienzo de una transición que cambiaría para siempre su manera de comprender la existencia. El accidente no solo le arrebató la vida, sino que lo empujó hacia un misterio mucho mayor, el descubrimiento del más allá. Entonces ocurrió algo que Marcellus jamás olvidaría. En un instante, el dolor cesó, el fuego en su pecho se apagó, la presión que lo oprimía desapareció de golpe y lo invadió una extraña sensación de tranquilidad. Se sintió liberado, flotando en un espacio diferente, ajeno al agua que lo rodeaba. Con incredulidad, abrió los ojos y vio algo desconcertante.
su propio cuerpo hundiéndose lentamente hacia el fondo del río. La ropa se agitaba con la corriente, los brazos se extendían como trapos sin fuerzas y su rostro, pálido y sin vida, parecía ajeno, distante, extraño. ¿Ese soy yo?, pensó con terror. No podía comprenderlo. Gritó, pero ningún sonido salió. Quiso volver a moverse, entrar otra vez en ese cuerpo que había habitado desde que tenía memoria, pero todo fue completamente inútil. La conexión se había perdido. En la superficie, escuchó los gritos desesperados de sus amigos. Vio a uno lanzarse desesperadamente, nadando hacia donde su cuerpo se hundía, mientras otro corría por ayuda a la orilla. El pánico y la desesperación llenaban la escena, y aunque él trataba de hablarles, de asegurarles que seguía allí, su voz era un suave viento. Ellos no podían verlo, no podían escucharlo. El miedo lo abrazó con fuerza. La confusión era total. No sabía si estaba soñando, si era una pesadilla o si aquello era la muerte misma. El tiempo, hasta ese momento una línea firme y constante, se volvió un suspiro indefinido, un espacio suspendido. Entre la incredulidad y el desconcierto, Marcellus comprendió lo imposible para él. Ya no pertenecía al mundo de los vivos. Sintió como una corriente diferente, no de agua sino de pura energía, lo arrastraba hacia arriba. Una claridad sutil lo rodeaba, como si la luz del sol penetrara hasta el fondo del río y lo envolviera. El miedo comenzó a desaparecer, reemplazado por una calma extraña, casi dulce. El dolor del cuerpo había desaparecido y lo único que quedaba era una sensación de tranquilidad y libertad. Por un instante, sin embargo, lo invadió una angustia profunda. ¿Qué sucedería de su madre al enterarse? La imagen de ella llorando, sosteniendo en sus manos la ropa empapada de su hijo, atravesó su corazón. Quiso decirles que no se preocuparan, que él estaba vivo de otra forma, pero la distancia entre ambos era imposible de cruzar. Y en medio de esa contradicción, entre el alivio de estar libre del dolor y la desesperación por su familia, Marcellus dio el primer paso hacia una realidad que superaba cualquier comprensión humana: la vida después de la muerte. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. La claridad que envolvía a Marcellus se volvió cada vez más intensa, hasta el punto en que ya no percibía el río, los gritos de sus amigos ni el cuerpo que había dejado atrás. Era como si una cortina invisible lo apartara de aquel escenario de dolor. En su lugar apareció un resplandor cálido, suave, que no lastimaba los ojos, sino que transmitía una paz difícil de describir. Por primera vez después de la angustia, Marcellus respiró, aunque ya no tenía pulmones. Era una respiración diferente, más bien un fluir de energía que lo llenaba de serenidad. Sintió cómo el peso del miedo se deshacía poco a poco, y en medio de esa calma, una voz conocida lo llamó por su nombre. ¡Marcellus! Giró en dirección al sonido, y lo que vio le arrancó lágrimas. Frente a él se encontraba su abuela materna, fallecida algunos años atrás. La recordaba con nitidez, el cabello recogido, la sonrisa dulce y aquellos ojos que tantas veces lo habían mirado con ternura en la infancia. No temas, hijo, todo está bien, has regresado a casa. La confusión de Marcellus se mezcló con un alivio abrumador. Sintió el impulso de correr hacia ella y, sin comprender cómo, en un instante estaba en sus brazos. Era como si toda la angustia acumulada se derritiera en ese contacto luminoso. Pero no estaba sola. A su lado habían otros seres que irradiaban una bondad inmensa. Todos lo miraban con una mezcla de compasión y alegría, como quien recibe a alguien esperado desde hace mucho. Sus vestiduras brillaban tenuemente
y sus formas parecían ligeras, casi transparentes. Marcellus quiso preguntar qué había sucedido, pero las palabras no eran necesarias. De alguna manera, la comunicación se daba directamente de mente a mente, como si los pensamientos viajaran libres, sin necesidad de voz. Ellos le transmitieron una certeza que lo estremeció. No había muerto, solo había cambiado de plano. La vida continuaba, solo que ahora en otra dimensión. A lo lejos, el paisaje comenzó a revelarse. No era un sitio definido como los campos o ciudades terrenales, sino una especie de horizonte suave, bañada en una luz dorada. Había árboles que parecían brillar, flores que exhalaban fragancias indescriptibles y un cielo en la calma infinita. No existía el peso del tiempo ni la prisa de los relojes. Todo se sentía eterno y armonioso. Marcellus, sin embargo, aún guardaba el reflejo del miedo. Preguntó por su madre, por su padre, por sus amigos que en ese instante lloraban en la orilla del río. Su abuela acarició su rostro con un gesto lleno de amor y le respondió: «Ellos seguirán su camino, hijo. No los pierdes. Tú podrás acompañarlos de otra forma, aunque no te vean. Llegará el momento del reencuentro». Esa promesa lo sostuvo. Comprendió entonces que la separación no era definitiva, sino un intervalo en el viaje de la existencia. Lo que había vivido en el río había sido el final de una etapa, pero no el final de su ser. Los espíritus que lo rodeaban lo guiaron hacia adelante, y en cada paso que daba en aquel nuevo plano, la paz crecía en su interior. La angustia de la muerte se disolvió como niebla ante el sol. Ahora frente a él se abría una realidad grandiosa, la certeza absoluta que la vida, en verdad, nunca termina. Marcellus fue conducido por aquellos seres luminosos a una ciudad de luz, formada por jardines, edificios etéreos y caminos que vibraban con energía. Todo desprendía un orden perfecto, como si la armonía fuera la ley que rigiera ese mundo. Allí lo recibieron otros jóvenes, algunos de su edad, otros un poco mayores, que también habían llegado tras accidentes repentinos. Había quienes habían muerto en carreteras, en caídas, en incendios. Todos compartían la misma sorpresa de haber dejado la vida física tan pronto. Sin embargo, también todos tenían algo en común: la certeza de que la existencia no se interrumpía con la muerte. Marcellus escuchó relatos similares al suyo. Un muchacho le contó que había perdido la vida en un choque y que, al principio, había sentido la misma confusión. Un joven narró que falleció por una fiebre súbita y que su mayor dolor había sido dejar a su madre sola. Entre ellos se transmitían compasión y compañía, como si fuesen una familia que recién se reencontraba. Pronto llegaron los mentores espirituales, seres más elevados que irradiaban serenidad. Uno de ellos, de voz profunda y mirada bondadosa, le explicó a Marcellus lo que estaba viviendo. «Hijo, la vida en la tierra es solo un capítulo de una obra mucho mayor. Cada espíritu desciende al mundo con un propósito, y cuando ese propósito se cumple o las leyes superiores lo determinan, llega el momento del regreso». Marcellus escuchó con atención. No podía evitar sentir tristeza por la forma en que había partido, por la angustia de su madre, pero las palabras de aquel guía lo reconfortaban. «Tu partida temprana», continuó el mentor, «no es un castigo ni un accidente sin sentido. Es parte de un plan que escapa a la comprensión humana. Tu familia, aunque sufre, encontrará la fortaleza en la fe. Y tú, desde aquí, podrás acompañarlos, aprender y prepararte para nuevas tareas». En esas enseñanzas, Marcellus descubrió que la muerte no era un final trágico, sino un tránsito natural. Supo que cada lágrima de su madre llegaba hasta él como un eco de amor y que aunque lo afectaba, también lo unía profundamente a ella. Comprendió que debía enviarle serenidad en lugar de tristeza, esperanza en lugar de dolor.
El joven comenzó a participar en clases espirituales, donde aprendía sobre la fuerza del pensamiento, la importancia de la oración y el poder de los lazos de amor. Descubrió que podía acercarse a su hogar en visitas breves, aunque sin ser visto, para consolar a quienes lo lloraban, y entendió que no estaba solo. Miles de espíritus compartían la misma misión de aprender y consolar. En ese proceso, su corazón se llenó de una convicción poderosa. La vida espiritual era real, concreta, tan viva como la terrestre. El sufrimiento del accidente había quedado atrás, pero ahora nacía en él una certeza luminosa. Lo que parecía pérdida era, en verdad, un renacer. Cuando Marcellus alcanzó cierta serenidad en el plano espiritual, comprendió que debía dar un paso más, enviar un mensaje a su madre. Sabía que ella estaba hundida en la desesperación, preguntándose una y otra vez más por qué la vida le había arrebatado a su hijo de manera tan cruel. Ese dolor era tan intenso que llegaba hasta él como una sombra que empañaba su nueva existencia. Guiado por sus mentores, aprendió que podía transmitir consuelo mediante el pensamiento, sueños y en ocasiones especiales a través de médiums que servían de puente entre ambos mundos. Fue así que, en una de esas oportunidades, logró dictar sus palabras, impregnadas de emoción y ternura, para que llegaran a las manos de su madre. Madre querida, comenzaba la carta, no llores. Sé que mi partida fue repentina. Sé que tu corazón se desgarra cada vez que recuerdas aquel día, pero quiero que me escuches. Yo no estoy muerto, estoy vivo, en un lugar donde el dolor ya no me alcanza y donde tu amor me sostiene. Marcellus relataba en su mensaje lo que había sentido en el río, la lucha desesperada, la angustia de no poder respirar. Pero también contaba con detalles el instante en que el dolor se disolvió y fue recibido por seres que lo amaban. Quería que su madre supiera que él no había caído en la oscuridad, sino que había sido conducido hacia la paz. Cuando cierres los ojos en tus oraciones, me sentirás cerca. Cuando tu corazón se serene, sabrás que estoy a tu lado. No me busques en mi tumba porque no sigo ahí. Búscame en la certeza de que el amor une lo que ni la muerte puede separar. En su carta también agradecía por los años compartidos, por las caricias, por cada palabra de aliento que había recibido en vida. Reconocía que su partida dejaría un vacío enorme, pero insistía que ese vacío sería llenado algún día en el reencuentro eterno. Madre, decía en las últimas líneas, te prometo que volveremos a encontrarnos. Ninguna lágrima se pierde, ningún abrazo queda en el olvido. Dios nos une en la eternidad, y cuando llegue tu hora de cruzar este mismo río, estaré allí, esperándote con los brazos abiertos. Marcellus había partido joven, pero su voz atravesó las fronteras invisibles y dejó una enseñanza imborrable. La vida continúa, el amor nunca muere y el más allá es una promesa de reencuentro eterno. Esta historia nos enseña que las personas que parten de manera repentina nunca están solas. Siempre hay guías espirituales que nos ayudan a sanar esa confusión. Y tarde o temprano nos reuniremos con ellos porque el amor es lo que nos une. Amigos, Chico Xavier escribió más de 450 libros, de los cuales no obtuvo ni una sola ganancia de ellos. Todas las ganancias fueron donadas. También, amigos, recuerden, si les gustó la historia, no olviden compartirla, dejar su like y también pueden hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.